Damos gloria al Rey. Dios te bendiga, amado. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da de poder glorificar su nombre, no tan solamente en estos momentos de transmisión o en algún momento, ¿cierto? Sino que en todo tiempo uno es ministrado por el Señor. Gracias por cada momento, por la familia. Gracias, Señor, por el trabajo, por todas las cosas que el Señor está haciendo en este tiempo maravilloso para nuestras vidas. Verdaderamente es algo admirable todo lo que podemos disfrutar este tiempo en la comunión de Cristo. ¿eh? La imagen visible del Dios invisible, Jesucristo. Si podemos hablar de Dios, de Yahweh, de Jehová, ¿cierto? Pero todo eso sería imposible sin la intervención poderosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que por la persona del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas, y hoy podemos decir que Jesucristo es el Dios eterno, el Todopoderoso. Él, aparte de la persona de la deidad que se hizo carne, ¿cierto? Tomó la misma naturaleza nuestra, sufrió las mismas condiciones que nosotros sufrimos, ¿cierto? Y por medio de esta naturaleza en el cual él vino, ¿cierto? Destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, Satanás. Eso es una gran verdad que nosotros tenemos que eh, ministrarle y hacer que crezca en nuestras vidas, sea en la condición que estés. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que tiene mucha misericordia con mi vida, un Dios que tiene verdaderamente mucho amor para con nuestras vidas, y eso es lo que nos sostiene cada día, ¿cierto? Eh, Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y en Él estamos bautizados. Cuando se habla de un mismo bautismo, es Él. Estamos inmersos en Jesucristo, ¿cierto? Espiritualmente tenemos y gozamos de una unidad, ¿cierto? En el cual Él imparte, ¿cierto? Por ese sacrificio y la sangre preciosa nos redime y nos une, ¿cierto? A este Dios todopoderoso. Hay una palabra por allá por Jeremías, capítulo 18. Damos gracias al Rey por todo. Padre, gracias te damos por tu palabra, por cada uno de tus hijos, Señor, creyendo que tu Espíritu Santo, Señor, es el que está obrando y está amonestando nuestras vidas cada momento, en esta fuente inagotable de conocimiento, de sabiduría, donde podemos ver que tu amor se manifiesta y se manifestó y se manifestará en todo tiempo. Amén, Jesús. Gracias por los hijos, por la familia y por los amigos. Que Dios bendiga. Dios bendiga grandemente. Dice, este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías. Vamos a leer Jeremías 18, ¿cierto? Estamos viendo un país que va a ser asolado, y Jeremías está en la brecha, está anunciando, ¿cierto? Una pronta escalada en un proceso de destrucción del pueblo de Dios, donde va a haber gente que va a ser exiliada, mucha gente va a morir inevitablemente,
porque no quieren escuchar, ¿cierto? Al Señor, no quieren ver el diseño del Padre, porque bueno, por causa del pecado, por causa del pecado, en esos tiempos Dios manifestaba un juicio, así como lo manifestó con otras naciones, el caso de Sodoma, el caso de Gomorra, muchas ciudades, muchas naciones, donde el Señor ejecutó juicios, por persistir en el pecado, por llegar al colmo, la maldad. ¿Sí? Entonces, este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías. Levántate y baja a la casa del alfarero. Cuando estés allá, te diré mis palabras para el pueblo. Podemos ver la dinámica que tenía Dios con Jeremías, ¿cierto? De cómo Dios transmitía palabra a través de este profeta, de este hombre de Dios, una palabra específica para ese tiempo. Y dice, cuando estés allá te daré mis palabras para el pueblo. O sea, Jeremías tenía que, ¿cierto?, caminar hacia ese lugar. Así que bajé a la casa del alfarero y vi que estaba trabajando en el torno. Entonces Dios tenía un momento señalado para que Jeremías mirara, ¿cierto?, esa actividad que este hombre de oficio estaba por desarrollar, ¿sí? Estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó, ¿eh? Así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija y le quedó tal como parecía. Bueno, acá en este versículo, en el versículo 4, podemos ver el propósito del juicio de Dios, ¿sí? Y un futuro verdaderamente que habla, ¿cierto?, de algo conforme al Señor, algo agradable al Señor, algo deleitoso al Señor. Dice, así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería, ¿cierto? Ese barro, ¿cierto?, se deshace, se daña, se hace polvo, ¿cierto? De ese polvo otra vez Dios forma una nueva vasija con todos los ingredientes ya, ¿cierto? Y esto habla de un tiempo que se viene para el pueblo del Señor, en el cual nosotros como iglesia estamos viviendo ese tiempo adelantado, ¿cierto? Estamos tomando por una gracia, ¿cierto? Y por causa del rechazo. Igual Dios tenía, quiero que vos sepas, tenía en mente que Israel alcanzara las naciones. Así que íbamos a ser alcanzados de igual forma. En este caso, Jesucristo viene como esa persona que también es profetizada, no como un plan B, ya Dios conociendo de antemano todas estas cosas, ya había hablado, ¿cierto?, con su hijo, y su hijo había aceptado, de él salió esto, de venir en rescate, ¿eh? ¿Sí? Entonces, a través de ese plan, una de las cosas que Dios quería hacer es de un mismo barro levantar otra vasija. En este caso está hablando de su pueblo Judá. Y me llegó este mensaje del Señor de Judá a Israel. Pueblo de Israel, ¿es que no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro?
Acá está hablando ya, a pesar de toda esa ira que se estaba por desatar, hablaba el gran amor del Señor. Ustedes, pueblos de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero, dice el Señor. Podrá llegar el momento en que yo anuncié que expulsaré a una nación o a un reino o que lo voy a destruir. Pero si esa nación a la que amenacé deja de ser el mal que estaba haciendo, entonces yo también dejaré de enviarles el castigo que tenía planeado para ellos. ¿Sí? Qué importante, ¿no? Esta parte, ¿no? Cómo cambia, ¿cierto? Si ese pueblo, ¿cierto? Endereza su caminar una vez que es exiliado, como este Israel fue exiliado durante 70 años a Babilonia, ¿cierto? A un pueblo desconocido, a un imperio desconocido, que así lo fue. Después vemos, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, podemos ver en Ezequiel, en tantos otros profetas, los resultados de ese exilio. Acá en Jeremías está hablando y hay una figura del barro y del alfarero y dice, no podré hacer yo vosotros así, oh casa de Israel, dice otra versión, así como el alfarero hace con el barro, ¿no? Dice, y me llegó este mensaje del Señor, pueblo de Israel, ¿es que no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero, dice el Señor. Podrá llegar el momento en que yo anuncie que expulsaré a una nación o a un reino en lo que voy a destruir o lo que lo voy a destruir, pero si esa nación a la que amenacé deja de hacer el mal que estaba haciendo, entonces yo también dejaré de enviarles el castigo que tenía planeado para ellos. Y tal vez puedas decidir qué voy a construir y hacer progresar a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace el mal y no me obedece, entonces ya no haré el bien que dije. Así que diles esto al pueblo de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Esto dice el Señor. Estoy preparando el castigo para ustedes. Estoy haciendo planes en su contra. Ahí él, como alfarero, estaba por romper ¿cierto? Iba a sentir en sus manos que ese pueblo se había dañado, ¿cierto? Así que diles al pueblo de Judá y los habitantes de Jerusalén, esto dice el Señor, estoy preparando el castigo para ustedes, estoy haciendo planes en su contra, aléjense de sus malos caminos y cambien y hagan el bien. Pero ellos dirán, ¿para qué molestarnos? Seguiremos nuestros propios planes y seguiremos haciendo todo el mal que queramos, ¿cierto? Esto dice el Señor. Pregúntenles a las otras naciones, ¿han escuchado alguna vez de un pueblo como este? Israel debería ser como una hija virgen, pero ha hecho algo horrible. ¿Alguna vez abandona la nieve del Líbano sus montañas rocosas? ¿Eh? ¿Se secan alguna vez las aguas frescas que fluyen de tierras lejanas? ¿Se secan alguna vez las aguas frescas que fluyen de tierra lejana? Pues mi pueblo me ha olvidado y queman animales en sacrificio que no son nada. Se ha desviado de su camino, del camino antiguo para andar por trochas y no por el camino verdadero. Su país se convertirá en desierto, en motivo de burla permanente. Todo el que pase por allí moverá asustado la cabeza,
como el viento del oriente, yo disiparé a ese pueblo y lo entregaré a sus enemigos. Me alejaré de ellos, les daré la espalda y no la cara en el día del desastre. Sí, esto está muy claro, hermano. Verdaderamente no hay mucho que explicar acá. Lo que el Señor avecinaba para su pueblo Judá. Ya Israel ya había sido 100 años antes, ya había sido llevado cautivo, había sido dispersado y había sido destruido también por el imperio asirio. ¿Sí? Ellos dijeron, vengan, hagamos planes en contra de Jeremías. ¿Eh? Acá gran parte del pueblo se enoja contra este hombre, porque no faltarán sacerdotes que continúen enseñando la ley, pensaban ellos, sabios que seguirán dando consejos y profetas que continuarán anunciando los mensajes del Señor. Hablemos mal de él y no le prestemos atención a sus mensajes. Claro, muy parecido a lo que pasó con Cristo, ¿cierto? Muy parecido. Prevalecía sus propios valores que ellos habían cosechado de otras naciones, otros pensamientos diferentes, que ellos hablaban como una amplitud, ellos hablaban como una coalición de religiones, de un sincretismo muy grande que había llevado a la perversidad y a la crueldad al pueblo. Ellos creían que eran abiertos verdaderamente de pensamiento, pero se habían embotado en sí mismos, ¿cierto? Y dejaron al Señor, que es fuente de toda sabiduría y todo conocimiento. Señor, préstame atención y escucha mi caso. Acá Jeremías comienza a orar. ¿Es que el bien se paga con mal? Ellos están cavando mi tumba. Recuerda cómo intervine ante ti para defenderlos, para que no desastaras tu ira en contra de ellos, dice Jeremías, ¿no? Después de sentirse amenazado de muerte. Pues entonces haz ahora que sus hijos se mueran de hambre o que los maten en la guerra. Esto ya Dios le había hablado a Jeremías que era lo que iba a ocurrir. Jeremías se estaba poniendo de acuerdo con el Señor para desechar este pueblo. Haz que sus mujeres queden viudas y sin hijos, que sus esposos sean asesinados y sus jóvenes mueran en batalla. Haz que se escuche un grito de angustia en sus casas cuando hagas caer de repente sobre ellos a los saqueadores, porque han cavado un hoyo para atraparme. Y han puesto trampas a mi paso, pero tú, Señor, conoces todos mis planes que tienen para matarme. No perdone sus crímenes, ¿eh? No perdones sus crímenes, ni borres sus pecados de tu memoria. Castígalo con tu enojo. ¿Cierto? Ahí Jeremías comenzaba a ponerse de acuerdo con el Señor y comenzaba a ver las cosas ya con otra profundidad. No tan solamente veía a un pueblo que tenía que ser disciplinado, sino que también veía un futuro en el cual el Señor iba a restaurar a esta Israel. Entonces, habiendo una restauración ya de por medio, dentro del plan y el diseño de Dios, y conociéndolo este hombre Jeremías, Señor, apresura tu juicio. Apresura todo lo que vas a hacer. Esa era la oración de Jeremías ya, que se ponía de acuerdo. Había un acuerdo entre el cielo y la tierra ya en hacer las cosas y los acontecimientos se cumplan. Sobre todo el pueblo de Dios, como el alfarero sobre el barro. ¿Sí? Entonces, este es un tiempo verdaderamente que Dios nos da, ¿cierto? Esta gracia de poder mirar el Evangelio y poder entrar en esas profundidades, un poquito como lo vio Jeremías en ese momento, en su vivencia, ¿no? Y todo lo que tenía que enfrentar.
Qué glorioso, amado. Mi querido amigo, hasta acá hemos llegado con este Jeremías 18. Estamos leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Sí, sabemos que Dios está interviniendo en todos los hijos del Señor, de una forma poderosa, con gemidos indecibles desde su interior, dice, pidiendo como conviene el Espíritu Santo, animándonos en estos tiempos de grandes pruebas, de grandes luchas, cierto, lo sabemos, pero bueno, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Rey. ¿eh? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en este día.